En febrero de 2026, un dron que costó menos que un auto usado atravesó todas las defensas estadounidenses en el Golfo Pérsico y dio de lleno en la sede de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos. No fue un misil hipersónico. No fue un caza furtivo. Fue una chatarra voladora impulsada por un motor de motosierra. Y lo peor es que no era la primera vez. Durante años, los enemigos de Occidente descubrieron algo que humilló al ejército más poderoso de la historia. No necesitas tecnología costosa para causar daños costosos. Solo necesitas escala. Y de eso les sobraba. Pero entonces algo cambió. Estados Unidos tomó uno de esos drones enemigos, lo desarmó pieza por pieza e hizo algo que nadie esperaba. Y cuando usaron el resultado por primera vez en combate contra el mismo país que inventó el dron original, el Kremlin entró en pánico. Para entender por qué esto importa, necesitas ver el tamaño de la humillación que vino antes. Mira, durante años, la lógica de la guerra moderna estaba completamente distorsionada. Por un lado, ejércitos occidentales con sistemas de defensa que cuestan fortunas. Por otro lado, drones simples, baratos, producidos en masa por adversarios que no tenían nada que perder. Irán desarrolló el Shahed 136, un dron de ala delta impulsado por un pequeño motor de combustión capaz de volar cientos de kilómetros llevando una carga explosiva. ¿El costo estimado? Alrededor de $200 a $500, dependiendo de la versión. A Rusia le encantó la idea. Licenció el diseño, construyó una fábrica enorme en la región de Tartaristán y empezó a producir su propia versión, el Geran 2, a ritmo industrial. En algunos momentos llegó a fabricar 170 drones por día. Solo entre 2022 y 2026, Rusia lanzó cerca de 50,000 de esos drones contra Ucrania. Y Occidente gastaba fortunas para derribarlos. Un misil Patriot, uno de los sistemas más avanzados del mundo para derribar drones y misiles enemigos en el aire, cuesta alrededor de $4 millones. Un Tomahawk, misil de crucero estadounidense usado en ataques de largo alcance. Cuesta $2 millones. Incluso los sistemas de defensa más simples cuestan cientos de miles. Era una ecuación absurda gastar millones para destruir algo que costó $500. Los adversarios de Occidente habían descubierto una brecha enorme y la estaban usando sin parar. En 2025, hasta el presidente Donald Trump reconoció el problema en voz alta. Él elogió públicamente al Shahed iraní, llamándolo muy bueno, rápido y letal, y criticó a los fabricantes estadounidenses por no poder hacer nada parecido. Y ellos también son muy buenos, rápidos y letales. Horrible en realidad. Cuando ves lo que está pasando con Rusia y Ucrania, el dron está matando a un número enorme de personas. Pero alguien en algún lugar ya estaba trabajando en eso. Y la respuesta no vino de los laboratorios más sofisticados del mundo. No vino de un presupuesto secreto de miles de millones. Vino de algo mucho más simple. Y mucho más difícil de aceptar para un ejército orgulloso. Ucrania ha derribado miles de Gerans a lo largo de los años de conflicto. La mayoría se convirtieron en escombros. Pero al menos un ejemplar cayó en condiciones relativamente preservadas. Y ese dron fue transferido en silencio a Estados Unidos. Una pequeña empresa en el estado de Arizona, llamada Spectre Works, recibió el dron. Desmontó cada pieza, analizó cada componente y reconstruyó todo desde cero, con materiales estadounidenses y una arquitectura adaptada. El resultado recibió un nombre, Lucas, una sigla para Sistema de Ataque No Tripulado de Bajo Costo. Un oficial estadounidense resumió el proceso de manera bastante directa. Conseguimos un Shahed iraní, lo examinamos y lo replicamos. Físicamente, Lucas se parece mucho al original. Ala delta, motor trasero, perfil discreto. Pero por dentro, la historia es diferente. Fue diseñado para volar en grupos coordinados, como un enjambre. Y algunos ejemplares llevan algo que el Shahed nunca tuvo, pero llegaremos a eso en breve. ¿El costo unitario? $35,000. Más caro que el original iraní. Es verdad.
Pero aún así es una fracción diminuta de lo que cuesta cualquier misil convencional estadounidense, y mucho más rápido de producir. Lo que te voy a contar ahora es algo que muy pocos canales han cubierto con esta profundidad, y que cambia completamente la historia de Lucas. En la madrugada del 3 de enero de 2026, los habitantes de Caracas, la capital de Venezuela, fueron despertados por un sonido que nunca antes habían escuchado. Un zumbido grave, constante que venía del cielo. Segundos después, explosiones. Instalaciones militares en la ciudad fueron alcanzadas sucesivamente. Radares destruidos. Sistemas de comunicación paralizados. Y mientras el caos se extendía por las bases venezolanas, helicópteros estadounidenses volaban bajo sobre el océano, entrando al país por la costa. Pocas horas después, Nicolás Maduro y su esposa estaban detenidos a bordo de un buque de guerra estadounidense rumbo a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. El gobierno estadounidense nunca confirmó oficialmente qué causó esas explosiones sobre Caracas. La operación fue llamada Absolute Resolve, y los detalles del arsenal utilizado se mantuvieron en secreto. Pero analistas independientes estudiaron los videos grabados por los habitantes, analizaron el audio, compararon la firma sonora con la de otros sistemas conocidos. La conclusión fue clara. El sonido era inconfundible, era el mismo zumbido asociado a drones tipo Shahed. Y Lucas había sido desplegado recientemente en la región. Si realmente fue Lucas, y todo indica que sí, entonces el nuevo arma estadounidense había debutado en combate antes de que el mundo supiera de su existencia. En silencio. De madrugada. En la capital de una dictadura. La confirmación oficial del uso de Lucas llegaría poco después. Y llegó. De la forma más irónica posible. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán. La operación fue llamada Epic Fury, junto con misiles Tomahawk, aviones F-35 y otras armas convencionales. El CENTCOM, el Comando Militar estadounidense, responsable del Medio Oriente, anunció algo histórico. Por primera vez, Estados Unidos usó oficialmente drones kamikaze de largo alcance en combate. Kamikaze aquí significa exactamente lo que parece. El dron no regresa, vuela hasta el objetivo y se destruye al impactar. La fuerza de tarea Scorpion Strike, un escuadrón formado específicamente para operar el Lucas, lanzó los drones contra objetivos iraníes. El país que inspiró el diseño del dron estaba recibiendo el dron de vuelta. Mejorado, americanizado y guiado con precisión quirúrgica. Piensa en eso por un segundo. Irán creó el Shahed. Rusia lo copió. Ucrania derribó un ejemplar. Estados Unidos lo desarmó pieza por pieza. Y ahora Irán estaba siendo atacado. Por el propio concepto que puso en el mundo, no hay poesía más cruel en la historia militar reciente. El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, le preguntaron directamente sobre el desempeño de Lucas durante la operación. Su respuesta fue de una sola palabra: indispensable. Para los estadounidenses, era la prueba de que la apuesta había valido la pena. Para los iraníes, era una humillación en varios niveles. Y para Rusia, que observaba todo desde lejos, era el inicio de una pesadilla. Y cuando los militares rusos vieron el resultado, su reacción lo dijo todo. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando salieron las primeras fotos oficiales del CENTCOM, mostrando los Lucas en operación, fueron publicadas, analistas militares de todo el mundo comenzaron a examinarlas con atención. Y entonces alguien notó algo. Una cajita pequeña, en la parte superior del dron. Parecía una antena. Pero no era cualquier antena. Y cuando los especialistas rusos entendieron lo que era, el pánico fue real. El 1 de marzo de 2026, un analista independiente hizo una serie de publicaciones en X, reuniendo comentarios de 3 de los canales militares rusos más grandes en Telegram.
Todos estaban alarmados por lo mismo. Lo que parecía ser un dispositivo receptor de Starlink, integrado directamente a Lucas. Las publicaciones se volvieron virales. Más de 1 millón de visualizaciones, en pocas horas. Y 55 minutos después de la publicación, Elon Musk en persona entró en la conversación. Musk fue rápido y directo. Usar un terminal Starlink comercial en sistemas de armas viola los términos de uso de la empresa. Y cualquier terminal en esa situación es desactivado cuando se descubre. Él dejó claro que las comunicaciones militares estadounidenses operan por una red separada llamada Starshield, controlada por el gobierno de los Estados Unidos, no por SpaceX. Pero la distinción para los rusos era secundaria. El problema era mucho mayor. Para entender por qué, necesitas saber una cosa sobre cómo funcionan los sistemas de bloqueo de señal, los llamados inhibidores electrónicos. La mayoría de los drones son guiados por GPS. Esas señales vienen de satélites a más de 20.000 kilómetros de altitud. Tan lejos, la señal llega débil hasta el suelo. Y una señal débil es una señal fácil de bloquear. Es así de simple. Un inhibidor potente, colocado correctamente, se superpone a la señal del GPS y hace que el dron pierda el rumbo o caer. Y cuando hablamos de este tema, Rusia dominó la técnica. Desarrolló camiones con interferidores potentes, los distribuyó por la línea del frente ucraniana, y derribó o desvió innumerables drones, y derribó o desvió misiles guiados por GPS. Pero Starlink está en otro nivel. Los satélites Starlink orbitan a solo 341 kilómetros de altitud, mucho más cerca de la Tierra. Hay más de 10.000 satélites en operación volando a alta velocidad y formando una red que cubre prácticamente todo el planeta. La señal que llega hasta un terminal es mucho más fuerte que la del GPS, y el terminal no queda atado a un solo satélite. Va saltando de uno a otro continuamente, mientras pasan por el cielo. Para bloquear eso, un inhibidor tendría que ser mucho más potente. Y no tendría que bloquear un satélite. Tendría que bloquear toda una red, en movimiento constante, casi imposible. Investigadores militares chinos hicieron los cálculos. Para suprimir Starlink en un área equivalente a Taiwán, sería necesaria una red de al menos 935 bloqueadores de alta potencia, todos sincronizados y operando en el aire al mismo tiempo. O cerca de 2.000 sistemas de menor potencia. Piensa como un general ruso por un segundo. Rusia tiene hoy menos de 100 de esos sistemas en todo el territorio ucraniano, y Ucrania ya destruyó 94 de ellos. 935 es un número que está en otro universo. Aplicando eso a Ucrania, donde la línea del frente tiene entre 800 y 1.200 kilómetros de extensión, y sumando el territorio ruso que tendría que ser protegido contra ataques de largo alcance, el número necesario de interferidores se vuelve completamente inviable. Y eso sin contar que los interferidores emiten señales. Y la señal emitida puede ser rastreada. Y lo que puede ser rastreado puede ser destruido. Ucrania ya destruyó al menos 94 sistemas de guerra electrónica rusos desde 2022. El canal ruso, Obsessed with War, resumió el sentimiento de la cúpula militar del país, con una frase que se volvió viral en los medios de análisis occidentales diciendo: si no encontramos una solución para esta constelación de satélites dentro de un año, las cosas se van a poner muy feas para nosotros. Y la mayor ironía vino de donde menos se esperaba. Rusia también había intentado usar Starlink. A lo largo de 2025, el ejército ruso comenzó a instalar terminales Starlink en sus propios drones Geran, terminales adquiridos ilegalmente, contrabandeados por países intermediarios, activados con documentos falsos. El objetivo era el mismo: hacer que los drones rusos sean inmunes al bloqueo electrónico ucraniano. Por un tiempo funcionó, pero en enero de 2026, un Geran equipado con un terminal Starlink alcanzó un tren de pasajeros en movimiento en la región de Charkov, en Ucrania. 5 civiles murieron, personas comunes en un tren común, muertas por un dron guiado por una tecnología robada que Rusia ni siquiera debería tener. El ataque fue rastreado hasta un dron conectado a Starlink. La reacción fue inmediata. SpaceX implementó un sistema de lista blanca,
desactivando todos los terminales no autorizados en la zona de conflicto. En pocos días, las comunicaciones de pequeños grupos de soldados rusos que dependían de Starlink empezaron a fallar. Ofensivas planeadas fueron interrumpidas. El caos se apoderó de sectores enteros de la línea del frente. Musk confirmó que las medidas funcionaron. El ejército que más temía al Starlink estadounidense había sido derrotado precisamente porque intentó usar el Starlink por su cuenta. Y ahora, el Pentágono está pensando en el futuro. El programa estadounidense de dominio de drones tiene financiamiento de $1,000 millones y $100 millones. La meta es adquirir más de 300,000 drones hasta principios de 2028. Y el costo por unidad está bajando rápidamente. En fases más avanzadas del programa, debe llegar a $2,300 por dron. $2,300 por un dron guiado por satélite, capaz de actuar en enjambre inmune a interferencia electrónica. Analistas estadounidenses y blogueros militares rusos llegaron a la misma conclusión. Nada impide que la misma tecnología sea adaptada para misiles Tomahawk, para los cohetes del HIMARS y para prácticamente cualquier arma en la que quepa una antena. Y eso, bueno, no es una evolución en el arte de la guerra, es una revolución. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Rusia o China podrán desarrollar una respuesta real al Starlink en los próximos años? Deja tu respuesta en los comentarios. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que necesita ver esto. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Traemos análisis como este cada semana. Hasta la próxima.